podemos identificar a uno que es un falso maestro? Viven como dice ahí, creo que Romanos, Filipenses, su gloria y su vergüenza, viven para sus apetitos, como decía el pastor MacArthur, ¿no? Para el dinero, para su satisfacción pecaminosa en todo sentido, se ve en su doctrina. En resumen, dos áreas: su enseñanza y su falta de virtud. Y a veces medio lo pueden ahí maquillar, pero al final, como no tienen al Espíritu de Dios, no es cuestión de tiempo para que salga toda la carnalidad que hay, porque no hay regeneración y por lo tanto el Espíritu no los controla y no tienen la capacidad de producir realmente virtud genuina. Pueden ser tipo fariseos, que por fuera se ven bien y por dentro están llenos de podredumbre, pero al final donde no van a vivir el sermón del monte, ¿no? Donde de corazón lo que más anhelan, lo que más disfrutan, sus motivos, la dirección de su vida no es la gloria de Dios y el servir a la iglesia y evangelizar a los perdidos. Y es solo cuestión de tiempo y observar: por sus frutos los conoceréis, Mateo 7. Sí, haciendo seguimiento a lo que Luis afirma, entre toda esa amalgama miriada de versículos que podemos observar, especialmente en las pastorales, entre otras. Judas 4, muchas veces Judas 3 es un versículo que conocemos muy bien, contendrá ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, pero el 4 continúa porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, y aquí están las dos características principales que lo resumen. Una, que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Dios, su vida no es una vida de piedad ni de fruto del Espíritu. Dos, y niegan a Dios, el único soberano de nuestro Señor Jesucristo, falsa doctrina. Entonces, esos dos ámbitos siempre están en un falso maestro, falsa doctrina y una vida que no es de piedad, pero la esperanza es que finalmente van a ser revelados. Muchas veces a lo largo de esta vida sale a la luz, pero aún si no es en esta vida, a Dios no le pueden engañar y confiamos que finalmente Él también va a proteger a su iglesia verdadera. Pienso en 1 Juan 2:27. El contexto en el 26 dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea, estamos hablando de falsos maestros. Y dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. En griego es explícito, no tiene necesidad de que alguien en particular os enseñe. Y creo que enfatiza otro aspecto del falso maestro que mencionó también Pastor MacArthur, de que enseñan de que la gente los necesita a ellos, porque ellos tienen una comunicación privada con Dios, tienen sus profecías, tienen sus sueños y ustedes me necesitan. No exhortan a la gente a probar lo que están diciendo con la palabra. O sea, un verdadero maestro está constantemente diciendo: véanlo, ¿no? Sean como los bereanos y escudriñen lo que dice. El falso maestro dice: créeme, ¿por qué? Por la visión que tuve, por mi profecía. Solo quería añadir, y gracias, a los tres, pero Luis, gracias por haber remarcado todo esas dos características principales, pero es el hecho de que la iglesia, los miembros de la iglesia tienen una responsabilidad. A veces hay un temor religioso, supersticioso incluso, que no permite que los miembros de la iglesia ejerzan su discernimiento. Y ven a un hombre predicar cosas que no están en la Biblia, ven a un hombre con un carácter que es completamente contrario al de 1 Timoteo 3 y Tito 1, que es el carácter que debe tener un siervo del Señor, un pastor, pero tienen temor de juzgar, tienen temor de evaluar el ministerio de ese hombre. Sin embargo, en Romanos 16, Pablo dice: y os ruego, hermanos, no está hablando a los pastores, sino a los miembros de la iglesia, que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que vosotros aprendisteis. Ahí está el primer punto que mencionó Luis, la enseñanza, y que os apartéis de ellos. Y luego dice: porque los tales son esclavos, no de Cristo nuestro Señor, sino de sus propios apetitos, y por medio de palabras suaves y lisonjeras engañan los corazones de los ingenuos. Hermanos, no podemos ser ingenuos. Si una persona está hablando cosas que no están en las Escrituras, porque supuestamente tiene una conexión directa con el cielo, como decía Josías, y su carácter es evidentemente contrario al carácter de la piedad, ese hombre es un falso maestro. Y no importa que esa persona sea capaz de hacer milagros portentosos, porque Cristo dice, supuestos milagros, porque Cristo dice en Mateo capítulo 7, versículo 1,
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, en tu nombre no hicimos muchos milagros, en tu nombre no echamos fuera demonios, y entonces les declararé, yo nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esas personas nunca fueron de Cristo, ni cuando estaban supuestamente profetizando, ni echando fuera demonios, ni haciendo milagros. Eran hacedores de maldad y eran falsos maestros. Así que, hermanos, recuerden lo que decía Chesterton, un escritor inglés: cuando vamos a la iglesia debemos quitarnos el sombrero, pero no la cabeza. Tenemos que ejercer el discernimiento.